En la sociedad del antiguo Egipto, la práctica de la magia era una parte integral de la rutina diaria de sus habitantes. Nada en el cosmos se concebía sin su presencia, y estaba presente en todos los aspectos de la vida, aunque requería habilidad para dominarla. Además, se utilizaba para curar a los enfermos, protegerse de entidades malévolas que acechaban en la oscuridad, y se alimentaban de infantes, y también se empleaba para prever el porvenir, entre muchas otras cosas. La magia era de suma importancia para el correcto funcionamiento no solo del gobierno, sino también del propio cosmos. Según la visión del antiguo Egipto, todo el universo había surgido de las aguas del Nun, un océano primordial que contenía en potencia todas las cosas, incluyendo a los mismos dioses. La tierra emergió de aquel océano. En esa primera colina apareció el primer dios creador. Y ese ser. Ra en Heliópolis. Ta, en Memphis. Tot, en Hermópolis, etc. Dio forma al resto del mundo mediante un acto de autofecundación, o por medio de palabras, pronunciando las cosas que imaginaba en su corazón, y dándoles así existencia. La esencia vital primordial que posibilitaba realizar todas estas cosas, y mantener el frágil equilibrio cósmico, era una energía ancestral, que los antiguos egipcios concebían como aún más antigua que las propias deidades. Eka, el término utilizado por los dioses para referirse a la magia. Las divinidades, los magos y el faraón, poseían Eka. Tenían ese poder mágico ligado a la misma creación, que la sostenía en existencia y que les permitía manipular el universo. Eka estaba presente en todas partes y aprender a controlar ese poder mágico era equivalente a tener el poder de la creación y de los dioses. Los sacerdotes magos desempeñaban un papel fundamental. No solo interpretaban los sueños del faraón y le brindaban consejos, sino que también llevaban a cabo rituales y conjuros para ayudarlo en sus empresas. Además, existían otros sacerdotes que utilizaban la magia con diferentes propósitos y se especializaban en distintas ramas del conocimiento mágico. Los Wabu Sekhmet, conocidos como los puros de Sekhmet, eran sacerdotes dedicados a la poderosa diosa Leona Sekhmet. Poseían un profundo conocimiento de los secretos de la magia medicinal y fueron expertos doctores y sanadores que utilizaron la magia para curar. El mago y sacerdote por excelencia era el faraón. Su condición privilegiada, como hijo de Horus, lo llenaba de poder mágico. Un poder que todos los egipcios tomaban muy en serio. La fuerza que emanaba del faraón impregnaba todo lo que estaba en contacto con él. Una fuerza peligrosa que podía desencadenar consecuencias terribles, mortales incluso, si no se administraba con suma precaución. La magia era un componente esencial en todas las esferas de la vida de los antiguos egipcios, sin importar su posición social. Existía una forma oficial de magia, encargada de la curación y sanación, de mantener el equilibrio cósmico y de someter a los enemigos de la nación. Pero además, incluso entre la gente común, había individuos dedicados a la adivinación, la sanación y la realización de hechizos protectores. Los fundamentos de la magia practicada por los sacerdotes y aquellos a quienes los ciudadanos acudían, como magos, curanderos y adivinos locales, eran esencialmente idénticos, y se aplicaban tanto en circunstancias excepcionales como en el día a día. Había una magia protectora, que se utilizaba como defensa contra numerosas criaturas que representaban una amenaza para los seres vivos. En la concepción egipcia, el mundo invisible estaba habitado por una multitud de seres sobrenaturales, genios, demonios, enviados y emisarios de los dioses, así como peligrosos espíritus de difuntos, que se alimentaban de basura y eran descritos como seres deformes que caminaban mirando hacia atrás, con la cabeza y los pies en posición inversa. Estos seres aterradores eran considerados responsables de los extraños sonidos nocturnos y de todo tipo de manifestaciones terroríficas. Se decía que se aparecían ante los vivos, e incluso los visitaban en sus pesadillas. Se llevaban a cabo hechizos y rituales defensivos para mantener a raya y alejar a los seres malignos de los más vulnerables, especialmente de los niños, las mujeres embarazadas y las madres recientes. Se descubrieron en múltiples sitios arqueológicos diversos objetos llamados cuchillos encantados que tenían la intención de proteger a la madre y a su hijo de los espíritus maléficos. Estos objetos, hechos de marfil de hipopótamo, estaban adornados con representaciones aterradoras de deidades armadas para enfrentar a los demonios.
Eran utilizadas para trazar símbolos mágicos en el suelo, durante el momento peligroso del parto, y luego se dejaban en la casa, para que continuaran ejerciendo su función protectora. El médico egipcio desempeñaba también el papel de mago. Junto con los remedios naturales para el paciente, se aplicaban hechizos y rituales mágicos que identificaban al enfermo con diferentes dioses, siendo Horus uno de los más comunes. El tratamiento natural iba de la mano con el componente mágico y viceversa, ya que eran indivisibles. La magia medicinal era de suma importancia en el antiguo Egipto. Se llevaban a cabo prácticas como la incubatio, en la que el enfermo dormía en una habitación, especialmente preparada dentro del templo, para que los dioses le revelaran en sueños lo que debía hacer para sanar. Existían otros métodos que incluían baños curativos y la ingestión de agua que había sido sometida a ciertas fórmulas especiales inscriptas en recipientes y estelas mágicas. La práctica de la magia adivinatoria era importante y muy común en el antiguo Egipto. Entre las técnicas utilizadas se encontraba la oniromancia, que consistía en interpretar los sueños, que luego eran registrados en papiros y consultados por los sacerdotes magos. También se empleaban rituales complejos con lámparas mágicas para propiciar visiones. Se consultaban oráculos divinos y se dominaba la hemerología, el arte de identificar los días y horas favorables o desfavorables para llevar a cabo ciertas actividades. La astrología también desempeñaba un papel fundamental, con sacerdotes especializados en la observación del cielo, desde las terrazas de los templos. Los astrólogos egipcios gozaban de una sólida reputación en el Mediterráneo, destacando especialmente la astrología médica. La magia no solo era parte integral de la vida, sino también de la muerte. Los rituales permitían al difunto levantarse en el más allá, superar exitosamente el juicio y el peso del alma, obtener poderes en el otro lado, que los equiparaban con los dioses. Todos estos rituales eran de naturaleza mágica. El renombrado Libro de los Muertos, los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos fueron grandes compilaciones de recetas que contenían hechizos y conjuros, para que el difunto pudiera obtener todo lo que deseara en el reino de ultratumba. Todo egipcio que tenía los medios, encargaba una copia, más o menos completa de estos textos mágicos, para que los acompañara en su último lugar de descanso, y pudiera utilizarlos en su propio beneficio, durante su trascendencia final. En la mentalidad egipcia, Egipto representaba el orden cósmico implantado por los dioses y creían que sus enemigos estaban al servicio de las fuerzas del caos. Entonces les era lícito realizar acciones mágicas contra ellos que eran complemento de las acciones militares. Este tipo de magia, llamada execratoria, era magia para maldecir a otros. Para llevar a cabo este tipo de magia, se creaban estatuillas, cuencos de cerámica o tablillas de arcilla, en las cuales se inscribían, con tinta, los nombres de los enemigos a los que se deseaba destruir. En otras ocasiones se utilizaban figuras modeladas que representaban a los enemigos con características propias de su etnia. Durante este tipo de rituales, el mago maldecía las figuras mientras las trataba de forma violenta y vejatoria, como si fueran realmente el enemigo de carne y hueso al que se quería destruir. Un ritual de execración describe el procedimiento de este modo. Escupe 4 veces sobre él, pisotéalo con el pie izquierdo, hiérelo con una lanza, mátalo con un cuchillo, ponlo sobre el fuego, y escupe sobre él muchas veces, mientras está en el fuego. Este tipo de magia maligna estaba permitida, pero eran conscientes de que podría ser peligrosa en manos equivocadas. Creían que si se propagaban los conocimientos mágicos, la sociedad caería en desgracia. Estos conocimientos debían estar resguardados por los sacerdotes, quienes comprendían su naturaleza y pensaban que si caían en manos del vulgo, seguro serían mal utilizados. Cuando Egipto fue conquistado primero por los griegos y luego por los romanos, surgieron muchos libros de hechizos y grimorios en los que la magia egipcia se mezclaba con la de sus vecinos, reflejando una combinación de creencias y prácticas mágicas. En estos libros se habla claramente de magia negra, cuando se lleva a cabo con propósitos egoístas y exclusivos. Durante este periodo, abundaron los hechizos de amor o amarres que buscaban someter a la persona deseada, así como los hechizos de odio, para eliminar a competidores en el amor, asuntos judiciales, negocios y otros aspectos de la vida.
Según los antiguos egipcios, la imagen de algo contenía parcialmente y en potencia lo que representaba. Y era susceptible de ser animado al infundirle Eka, el poder mágico. En algunas fórmulas rituales, escritas en los textos de las pirámides, los jeroglíficos que representaban animales peligrosos, como leones, serpientes, etc., se dividían en dos, o le colocaban un cuchillo encima, por miedo a que las imágenes cobraran vida a través de la magia. El mismo principio se usaba para proveer de alimentos al difunto. Pintando y representando ofrendas, como pan, carne, cerveza, que luego eran animadas mediante ceremonias mágicas, para que se convirtieran en reales en el otro mundo. Las imágenes no solo se utilizaban con fines malignos, también se empleaban para crear criados mágicos o sirvientes. Los magos les daban vida a estas imágenes a través de rituales especiales y estaban destinados a servirlo cuando les asignaba algunas tareas. Uno de los tipos de criados mágicos eran los Usepti, pequeñas figuras fabricadas con materiales diversos que representaban a personas con herramientas de trabajo. Los museos conservan cantidades de estos muñecos mágicos que se colocaban junto al difunto en su tumba después de haberles dado vida mediante rituales, con el propósito de ayudar al muerto en las tareas más difíciles. Los libros sagrados eran cuidadosamente resguardados en los templos para evitar que cayeran en manos equivocadas. Por lo tanto, tenemos pocos registros de la práctica de magia negra en la vida cotidiana. Es probable que se llevara a cabo en ciertos círculos populares, pero se temía el castigo de los dioses. Y aquellos que la practicaban, eran considerados impuros por la sociedad. Solo existe alguna información sobre el uso de la magia negra en la política. Es el caso de la conspiración del harem. La mayoría de los libros de magia que han llegado hasta nosotros, provienen del periodo cuando Egipto fue invadido, momento en que la magia fue muy popular. Se llegó a perseguir y castigar legalmente a los hechiceros que practicaban rituales malignos, incluso con la pena de muerte. Egipto no está perdido en las arenas del tiempo, como podríamos creer. Nos ha dejado un legado, del que la mayoría somos inconscientes. En nuestras propias supersticiones, en nuestras creencias, incluso en el desarrollo de nuestras artes y ciencias. Acudiendo a los museos, leyendo informes arqueológicos, redescubriremos los tesoros que se ocultan en ellos con otros ojos. Con los mismos ojos con los que los vería un egipcio. Invitamos con este material a reconocer la huella de aquella civilización en nuestra vida cotidiana, incluso en nuestra religión y nuestras creencias.